¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. El final del año se está acercando y bueno, pues es momento de reflexión, de recuento, de recapitulación, de planes, de nuevos proyectos. Y por eso, bueno, a mí me da muchísimo gusto tener en esta su casa al director del Consejo Estatal del Deporte, el CODE, para que mejor nos entienda, al señor André Marx Miranda. André, gracias por estar aquí en tu casa. Sergio, al contrario, muchas gracias por la invitación. Mucho de qué hablar, 2016 se está terminando y bueno, te aseguro que tiempo nos va a faltar para poder tocar temas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a fin de cuentas, iniciamos, si te parece. Tu punto de vista, ¿cómo termina, cómo visualizas este año deportivamente hablando? Bueno, ha sido un año de muchos éxitos, de resultados importantes. Un año donde fue los Juegos Olímpicos, que es el máximo evento deportivo a nivel mundial. Y para nosotros significó lo que le llamamos nosotros un año de consolidación. Un año de consolidación en donde después de muchos años de resultados a nivel nacional, de promover atletas a los diferentes equipos nacionales, en las diferentes categorías, en donde nosotros ya en algunos anteriores ciclos olímpicos habíamos sido destacados en el número de atletas que aportábamos a las diferentes delegaciones nacionales. Pues bueno, ahora se reúne un resultado importante de muchos jóvenes que se suben a podios internacionales en diferentes eventos en todo el mundo y cerramos con un broche de oro que es la medalla de plata de Germán Sánchez. ¿Y por qué la consolidación? Porque bueno, el resultado de todos estos jóvenes es precisamente el resultado de todo un modelo, de toda una estructura, de todo un sistema deportivo que existe aquí en el estado de Jalisco, en el sentido hablando en el deporte de alto rendimiento. Qué bueno que tocaste y que tú marcas la pauta, porque es el año olímpico, o sea, no creo que haya. Sin embargo, debo de ser muy honesto y la verdadera cara del deporte. Yo he dicho y lo mantengo frente a ti, no es esconderme ni mucho menos, que al que le urgía ganar esa medalla era principalmente André Marx Miranda. Yo no sé, a lo mejor muy brusco como soy normalmente, muy directo, pero es cierto, ¿no? Porque a fin de cuentas teníamos 3 medallistas olímpicos y hoy tenemos 1. Esto sin dejar de ver y de tomar en cuenta abiertamente. Quizás estamos acostumbrados a pedir resultados en cuanto a medallas, pero nos olvidamos que efectivamente es un gran año en aquellos atletas que tú lo mencionaste. ¿De veras te preocupaba? ¿Llegaste a sentir esa preocupación, André, de decir, chin, no voy a tener medallas? No nomás por Jalisco, digo, la delegación fue muy criticada en cuestión, claro, ¿no? En el estado. Más que como dirigente deportivo, yo creo como mexicano, yo creo que sí nos hacía falta un buen resultado. Un buen resultado para el deporte en donde nos ayudara a nosotros a seguir trabajando, a seguir colaborando en pro del deporte a nivel nacional. Yo me siento parte de toda una estructura deportiva mexicana. Nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestra aportación hasta cierto punto, contribuimos en todo lo que conlleva toda la preparación de todos los deportistas, ¿no? Ponemos nuestro granito de arena y obviamente pues fue muchos días en Juegos Olímpicos en donde no caía esa medalla y bueno, como mexicanos todos queríamos que cayera esa medalla, ¿no? Que bueno, fue un día fantástico, fue un día donde cayeron 3 medallas para México, el famoso Sábado de Gloria, ¿sí? En donde la verdad fue donde otra vez retoma el deporte mexicano, que había pasado una época difícil, una época de crítica, una época
de desprestigio a nivel nacional, de los dirigentes, de la CONADE, de lo que se había comentado, el tema de la rivalidad que había entre la CONADE y el Comité Olímpico. Y yo siempre digo que ese tipo de comentarios, más que dañarlos a ellos como dirigentes, porque ellos se pueden ir el día de mañana, pero el daño que le provocan al deporte mexicano es muy grande, ¿no? Si yo estoy viendo lo que está sucediendo, si yo tengo un hijo atleta, en donde yo como padre de familia le he invertido, he trabajado mucho con él, hemos vivido años y años y años en el deporte, y bueno, llegamos hasta cierto nivel y me doy cuenta que va a pasar eso, entonces yo me desanimo. Claro. Y el deportista también se desanima, ¿no? Entonces ese es un daño que le provocamos en muchos de los sentidos, ¿no? Claro, que yo de alguna manera aporto algo más. Sí es cierto, se hace ese daño, tienes toda la razón, pero creo que es la herencia de las administraciones, ¿no, André? ¿Por qué? Porque hay malos manejos, porque hay ese tipo de cosas, porque no se hacen bien las situaciones a nivel nacional, ¿no? La boteada, el llevar a la novia, cosas que dices tú, por favor, o sea, desde ahí empieza. Y entonces creo que la culpa es un poco más del directivo. Y retomando la medalla, dramática medalla, la de Germán, la verdad es que nadie lo esperaba. Yo lo llegué a comentar, literalmente vimos a un Germán parchado, llevaba parches por donde quiera, y de quien menos esperábamos, porque se esperaba más de Iván, ¿no? Y sin embargo da la respuesta. Esto creo que le da un valor más, inclusive su entrenador dijo, es un milagro. Sí, es una realidad, ¿no? Todo el mundo, los especialistas decían que Iván era el que iba a dar el resultado importante por los resultados que venía teniendo Iván en los últimos meses. Entonces la lógica decía que tenía muchas más posibilidades que el mismo Germán, ¿no? Claro. Y bueno, eso también le provocó al mismo Iván una presión por ganar esa medalla. Ya habían perdido una oportunidad importante, que era el clavado sincronizado, donde se les va una medalla, donde ganaron la medalla hace 4 años. Donde se vio Germán diezmado, o sea, así es. Con impotencia. De hecho, a mí me tocó estar en esa competencia, en vivo, ahí con ellos, y sí se veía donde Iván le tenía que hablar fuerte a un Germán, donde le decía, oye, vamos a reaccionar, estamos abajo, tenemos que mejorar nuestra actuación, o sea, se veía en la forma de cómo se comunicaban ellos cuando no estaban en la plataforma, ¿no? Yo cuando lo vi, debo de ser sincero, casi dice, Germán va a llorar porque era impotencia, la verdad. Él sabe el potencial, lo que había llegado, medallista, y no llegaba en condiciones. Como fue Natalie Michel, que no llegó en las condiciones, pero que no iba a dejar de estar en Río, lo entiendo, ¿sí? Pero es donde creo que hay que trabajar más, ¿no? O sea, Natalie Michel va, se gana su lugar, el sueño dorado de todo deportista, no lo va a dejar ir, pero no iba en plenas condiciones. Lo sabíamos, tan es así que regresa y lo operan. Este tipo de cosas, André, hay que irlas mejorando, ¿no? Sí, es lo que siempre he dicho, ¿no? A nivel nacional no hay una estructura muy clara que realmente pueda darle el sustento y las necesidades propias de los deportistas. O sea, muchos de nosotros como estados hacemos un trabajo, pero necesita ese trabajo ser reforzado a nivel nacional. O sea, un Nuevo León produce atletas para la selección nacional. Un Baja California produce atletas para la selección nacional. El caso mismo de Jalisco y otros casos aislados como el Estado de México, Yucatán por ahí, Chihuahua, Sonora, ¿no? Que de repente manda atletas importantes. Pero ya cuando estén arriba, la estructura no es muy clara, ¿no? No es muy clara para los deportistas. Las federaciones tratan de tomar el liderazgo y luego de repente se cambia la CONADE y luego de repente se cambia el Comité Olímpico. Y luego salen las cosas mal y yo no fui. Y yo no fui, ¿no? Los criterios son muy disparejos, muy dispares de lo que pudiera suceder. Y al deportista de repente lo ponen entre la espada y la pared, ¿no? En donde su federación le dice, es que si no estás conmigo, entonces yo no te avalo, yo no te doy, yo no te protejo, yo no te cuido. Y la CONADE es que tú eres México, o sea, tú tienes que representar a México, tú no representas a una federación. Y además yo soy el que te apoyo, yo soy el que te doy el dinero. Entonces es una situación muy complicada para los deportistas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si me permites, André. Volvemos porque hay otros muchos temas. Gracias a usted que nos sigue y esperemos que esté disfrutando. Hay preguntas que sé que usted las está esperando y se las vamos a hacer. Volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte.
gracias por seguir con nosotros. Minuto 44. André Marx Miranda, director de El CODE, nuestro invitado. André, la obesidad es algo que se pregunta mucha gente. Nosotros hemos dicho y hemos manifestado abiertamente, no vemos claramente que el deporte o las cifras que se manejen, hasta dónde poder definir, ¿el deporte ha ayudado a frenar esta situación? ¿El deporte y cómo se contabiliza o ha logrado disminuir? Tú ya llevas 4 años en esta administración y creo que de alguna manera nos pudieras ayudar a ver y a entender cómo, si se ha frenado, si realmente ha funcionado o si las políticas que existen hay que cambiarlas. Bueno, el tema de la obesidad es un problema grande, un problema macro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no solamente tiene que ser un factor para que la obesidad ya no exista. O sea, el tema de la obesidad es un problema desde cultural, es un problema de hábitos, es un problema de alimentación, es un problema de control en las escuelas, ¿no? De que no vendan comida chatarra, es un problema también de educación, de formación, de inculcarle valores a los niños, de cuidados. Dicen por ahí, no, pues es que yo no tengo dinero y por eso compro esto, pues es que sale más barato inclusive comprar una fruta, un plátano, una verdura, que un refresco y un gansito, ¿no? Claro. O sea, realmente. Entonces es un problema cultural muy fuerte. Lamentablemente, bueno, pues tenemos que decirlo, México no es un país deportista, no tenemos una cultura deportiva como lo hay en otros países. Entonces es un problema bastante complejo, en donde la actividad física y el deporte forman parte de esa complejidad de todo el problema, ¿no? Y a nosotros obviamente nos toca aportar esa parte. O sea, tenemos que tener, o sea, es decir, no somos los totalmente responsables, o el deporte, no nosotros, el deporte para que no exista una obesidad. Existen muchos factores polifuncionales en ese sentido, en donde intervienen y donde tienen que ver de manera directa para que una sociedad pase eso, ¿no? La alimentación, los cuidados, los fines de semana. Estamos acostumbrados a nuestro tipo de comida, es un tipo de comida grasosa, ¿no? Con mucha caloría, a cenar, el ritmo de vida que llevamos, desayunamos, inclusive la gente ni desayuna a veces, come en la tarde y estamos comiendo otra vez como a las 9, 10 de la noche, ¿no? Y le entramos muy sabrosos. Es un tema complejo. Sí. Sin embargo, nosotros hemos tratado de hacer nuestra parte. Hemos colaborado a través de una política muy clara a nivel estatal, lo que denominamos nosotros como Jalisco está de 10, está 10, ajá. En donde a través de esas políticas nosotros tratamos de incentivar para que cada vez más, que los municipios hagan cada vez más actividades, que la gente del interior del estado promueva más la activación física, que se promuevan más actividades deportivas, que se promuevan más los espacios deportivos que existen. Entonces, hemos avanzado en el sentido de que se ha creado una cultura arriba, una cultura en la organización, una cultura en los dirigentes de la necesidad de ese sentido, ¿no? Hicimos ya un primer intento que lo hicimos este año, en donde nosotros estamos poniendo ya un reto, que le llamamos el reto contra la obesidad, donde se establece una coordinación ya de manera directa con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Jalisco. Hace algunos días también dimos a conocer un programa, una campaña muy fuerte, debido también a lo que anuncia el doctor Narro a nivel nacional, el secretario de Salud, en donde comenta que el tema de la obesidad es un tema pandémico, un tema que está dañando seriamente, un tema en donde afecta enormemente a las muertes que están sucediendo ya en México. Entonces, establecemos una estrategia muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado en este tenor. Obviamente es un trabajo de día a día, en donde poco a poco tenemos que ir viendo resultados. Es un trabajo muy añejo, que lleva muchos años, en donde no podemos acabarlo en 1 año, 2 años, ¿no? Pero sí podemos empezar a crear una base de trabajo bien establecida, bien organizada, para que las escuelas hagan más deporte, para que los municipios hagan más deporte,
para que en las unidades deportivas se haga más deporte, y eso es lo que hemos estado estimulando. En programas anteriores tuve aquí la presencia al senador Jesús Casillas, cuando estaba la comparecencia, Ana Guevara, Alfredo Castillo, toda la efervescencia, diputados, senadores, y tú recordarás ese momento. Lo tuvimos y yo le hacía la pregunta, o sea, ¿cómo le exigimos, ¿sí?, medallas a nuestros atletas mexicanos de cualquier estado si ni siquiera la educación física está en las escuelas? André, y yo seguiré insistiendo, y ahí es donde dice, si no hay resultados concretos, medibles, sustentables, André Marx, el que sea Alfredo Castillo, la va a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque hay que recordar, tú recordarás el Ponte al 100 de Jesús Mena, 180 millones de pesos anuales, y donde están, Jesús Mena ni siquiera bajó de peso, porque para empezar así era, ¿no? Y ahora, después viene, Jalisco está de 10, ¿cómo medir? ¿Qué cuentas vas a rendir? Porque es cierto, es algo de cultura. Secretaría de Educación, de Salud y de Seguridad Pública, sí, la violencia y todo, te exigen, pero te dan presupuesto, no le entran parejo. Recientemente Pablo Lemus decía en una entrevista, pues de salivita no se va a hacer esto, y tomo las palabras así textualmente. Y después viene ahora ya el quítale peso a tu vida, programa nacional, igual, pero ¿dónde están los resultados, André? Porque si no, esto te va a seguir pegando a nivel nacional, a nivel local. Sí, definitivamente tienes razón. Todas las cosas tienen que medir. En todos los planteamientos, en todos los programas que nosotros proyectemos como gobierno del Estado, tenemos que tener un grupo de indicadores en donde tenemos que reflejarle también a la comunidad, a la ciudadanía, que estamos avanzando. Así como lo existe en el deporte de alto rendimiento, que son las medallas, que son los atletas, que son los reconocimientos a nivel internacional, en el lado de la actividad física debe de ser lo mismo. O sea, en donde la población diga, ya estamos mejorando, ya estamos avanzando en este tema, ¿no? Entonces, precisamente, la labor que hemos hecho en estos 3 años, la campaña que viene, que se ha denominado Quítale peso a tu vida, es precisamente mostrarle a la ciudadanía lo que hemos avanzado. O sea, mostrarle mensualmente cómo avanzamos en ciertos sectores, ¿no? A ver, pero entonces, perdón, André, pero ¿por qué, por ejemplo, a la hora de que se vienen las estadísticas y eso no baja? Seguimos siendo el número 1. O sea, perdónenme, pero yo siempre he dicho, mientras no se abata en las escuelas, que son los niños, que es el primer factor importante, niños obesos, no podemos ser un estado, un país en número 1 en niños obesos, eso es gravísimo. Entiendo que ya como adultos, bueno, Andrés, pues ya ahorita tú ya tuviste tu etapa de deportista, ya te cuidaste, pues ahora sí los taquitos y las garnachas y todo eso, ¿no? A fin de cuentas. Que es a lo que me refuerzas el comentario que hice hace un momento, ¿no? Es un problema cultural, es un problema de sensibilización también a los padres de familia. O sea, no es solamente poner a hacer ejercicio a alguien, sino es sensibilizar, educar, formar, orientar a la comunidad, cómo se tiene que alimentar desde el hábito de vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hábito de caminar, en lugar de subirnos por unas escaleras eléctricas, nos subimos por las escaleras normales, eso es un hábito. Dejar el carro lejos a donde vamos a ir, ese es otro hábito, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Te la voy a poner de otra manera, para no verme tan así cruel, ¿no? O sea, que esa no es la responsabilidad de la Secretaría de Educación o de Salud, de hacer programas sociales, porque tú eres director del CODE o eres secretario de Salud. Claro que te importa y claro que tu trabajo se va a ver reflejado, ¿no? Seguridad Pública, pues ¿cómo los vas a llevar? Ahí están tus instalaciones, pero ¿te apoyan? Esa es la situación que realmente no ve la ciudadanía. Es una responsabilidad. En la actualidad no podemos decir que la sociedad es la responsable, ni el gobierno es el responsable. La dinámica de la actualidad es de que es una corresponsabilidad. No podemos ni cargarle toda la responsabilidad al gobierno, ni cargarle la responsabilidad a la ciudadanía. En todas las actividades que se haga y que se está haciendo en este momento, es una corresponsabilidad. O sea, si se hace una instalación nueva, esa instalación nueva es responsabilidad del gobierno ponerla, mantenerla, y la responsabilidad de la gente es cuidarla, usarla, en donde se haga lo que se tenga que hacer, donde se hagan las actividades con el fin que fue hecho esa instalación deportiva. Claro. Al igual es este tema. Tenemos que trabajar en conjunto. O sea, el tema de obesidad, repito, es un problema nacional, no es un problema de Jalisco ni de Guadalajara. Sí, es un problema tan grave, tan grande, que el CODE no va a resolver ni el gobierno. O sea, tenemos que unirnos todos, hacer equipo en todos los sentidos,
meterle recursos, meterle sensibilidad, meterle seriedad al tema y empezar a dar resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo insisto, no porque Baja California sean gorditos, allá Jalisco tiene que ser gordito. Entonces vamos primero por casa y estando bien en casa, claro, podemos ayudar mejor. Bueno, ese es mi punto de vista. Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Todavía hay preguntas mucho más interesantes. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, otro de los temas, infraestructura deportiva. Bueno, a fin de cuentas, sobre todo no en la zona metropolitana, porque en la zona metropolitana estamos, con todo respeto, André, y es mi percepción, está como hace mucho tiempo estábamos, ¿no? Nosotros éramos la provincia y el Distrito Federal tenían todo centralizado. Hoy, a escala más pequeña, está zona metropolitana, pero eso, ¿cómo ha crecido en el estado? Porque la verdad hay municipios que requieren y que es muy difícil pagar y trasladarse para hacer un deporte. Y nada más pensar venir de otro municipio a hacer deporte para acá, a lo que es en la zona metropolitana, desde ahí ya perdiste talentos. Claro. El tema de la infraestructura deportiva es un tema muy interesante porque siempre nosotros pensamos que para que se haga ejercicio o si nosotros tenemos una unidad deportiva impecable, automáticamente va a mejorar el entorno de la ciudadanía. Pero no ha sucedido eso. O sea, nos hemos dado cuenta que cuando se construye una unidad deportiva, el primer problema es cómo mantenerla. El presupuesto del municipio, en este caso, para mantener esa unidad deportiva. Problema número 2, cómo pagarle a los instructores, ¿no? Para que un grupo de personas en esa unidad deportiva pueda generar actividad deportiva. O sea, que lleves tú a tu hijo y que alguien le pueda enseñar básquetbol, jugar básquetbol. O que lleves a tu equipo de fútbol y alguien te ayude a organizar la liga de fútbol en esa instalación deportiva, ¿no? Y tercero, pues que la gente participe, que haya programas, que haya estructura en donde esa infraestructura deportiva se le saque provecho. Entonces, ese ha sido el problema que tenemos. En el interior del estado hay muchas instalaciones que están en condiciones para dar un servicio. No están impecables, no son nuevas, pero sí tienen condiciones para dar un servicio. Entonces hemos enfocado mucho el tema de desarrollar estructuras en esos centros, en esos lugares, para que exista una estructura mínima y pueda generar un espacio recreativo, pueda generar un espacio deportivo, pueda generar un espacio en donde el ama de casa, la señora, el papá, el adulto, puede encontrar un lugar donde hacer ejercicio, donde lo puedan orientar a hacer ejercicio, ¿no? Si nosotros tenemos una instalación, ha habido instalaciones que se construyen, Sergio, en donde un municipio, sin dar nombres, dice, yo conseguí 10 millones de pesos y 10 millones de pesos voy a construir esta unidad deportiva. Sí, pero la inauguran y al otro día no hay nada. No hay absolutamente nadie que esté operando ahí. No hay programación, no hay planeación. O sea, el municipio gestiona recursos para hacer una instalación deportiva, pero se les olvida gestionar recursos para echar a andar esa unidad deportiva. Entonces es lo que hemos hecho nosotros en este periodo, ¿no? Hemos dado cursos, hemos dado plática, se han implementado casi en 43 municipios, hemos implementado escuelas deportivas en esos lugares que ya tenemos. O sea, que nosotros les llegamos al municipio y le decimos, en lugar de gestionar 10 millones de pesos, gestionemos 1 o 2 o 3. Y esos 3 se lo dedicamos a la operación de las unidades deportivas. André, la estructura del deporte a nivel nacional es compleja y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué lo tiene que hacer el CODE? ¿Que no hay autonomía municipal? Y después se quejan esto. Yo he sido uno de los primeros que he señalado, y lo digo abiertamente, criticado a los municipios. Ah, vienen los resultados y sí, critican esto. Y oye, ¿y qué aportas? Ah, no, esa es responsabilidad del CODE, del Estado. El alto rendimiento no nos corresponde. Mentira, y se los he dicho, mentira, porque la base del alto rendimiento es la masificación y lo tienen los municipios. Y entonces ese juego, la verdad es que también ha dañado. ¿Cómo va a terminar? Porque yo nomás te pregunto, anualmente, ¿cuántos prospectos de alto rendimiento le llegan al CODE bajo lista que diga municipio? Y se los he dicho a los municipios. ¿Cuántos atletas le entregaron? Vamos a decir, Zapopan, ¿cuánto les entregó al CODE
no sé, 5, 10, quiénes son y qué seguimiento le dan. No hay esa política deportiva municipal y eso, pero sí le reclaman al CODE que no les da, que tú lo decías. ¿Cómo se lo vas a acabar? Sí hay algunos casos aislados en donde sí hay... No, sí. Bueno, sí te entregan. Sí, bueno, en donde, o sea, hay casos aislados en donde sí entregan un grupo de deportistas, en donde hay una estructura como en Lagos de Moreno, como en Ocotlán, como en Colotlán, como en Tepatitlán, en San Miguel el Alto, en Ciudad Guzmán, donde sí hay una estructura en donde nos dicen eso, ¿no? Oye, yo ya hice este trabajo, ahí te van estos deportistas, ¿no? Y nos llegan y llega el regidor de deportes o llega el director de deportes y vienen, aquí está, esto es lo que hicimos, este es el resultado de nuestro trabajo por unos 6, 7 meses o 4 meses y aquí están estos jóvenes que pueden aspirar a entrenar con ustedes, a prepararse con ustedes, ¿no? Pero como política no existe, André. Sí, es una política que está establecida en el Plan Jalisco Está de 10. Entonces, ¿son incumplidos los municipios? No hay algunos municipios que su tarea, han centralizado su tarea en otras actividades, otros que les interesa más el tema de la promoción de deportistas a la selección Jalisco, otros que les interesa la promoción del deporte, como lo tenemos. El Plan Jalisco Está de 10 son 10 estrategias, ¿no? Entonces, cada municipio prioriza. A mí me interesa la estrategia 1, 5 y 7, y le voy a dar por ahí, ¿no? Entonces, por ahí es donde hemos estado trabajando con los municipios. Yo aprendí algo de una gran atleta que mandamos saludar, Floraria Estrada, basquetbolista de silla de ruedas, y yo una vez la estaba entrevistando, no, pues la jalisciense, y ella me contesta, antes que jalisciense, vallartense. Y ahí es donde dices esto, sí, el municipio dice después, no te dan, no hay propuesta, no siguen, no hay cumplimiento, y sí quieren ver vallartenses, atletas de Ciudad Guzmán, de, no sé, de los municipios que estén triunfando, pero la verdad es que no hay, André, no nos engañemos, perdón que te lo diga, no hay eso, y el pero que se está paga construyendo. los patas. Bueno. Se está construyendo. Es un tema que, repito, estaba abandonado, es un tema que no se atendía de tal manera, y nosotros a través, con esa estrategia Jalisco Está de 10, estamos tejiendo toda esa estructura. Estamos organizando los municipios, estamos clarificando el camino de los municipios. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir un municipio? En este caso, Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta tiene bien definido cuáles son sus deportes que está promoviendo y cuál es el camino que tienen que seguir sus deportistas para llegar a una selección Jalisco. ¿Y cuántos te va a entregar Vallarta? Así talentos. Es. ¿Cuántos esperas de Vallarta? No, Vallarta debe estar entregando unos 80, 90 deportistas con talento deportivo, en el caso de Puerto Vallarta. ¿Te los entrega para este año? Sí, claro. No, ya los entregó. Ya los entregó. Ya ha estado entregando en ese periodo. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente tejiendo esa estructura, que es lo que yo he dicho mucho, ¿no? O sea, el principal énfasis de nosotros es crear una estructura a nivel estatal. Una estructura a nivel estatal en donde a lo mejor yo no me va a tocar ver los resultados como fue para ganar la Olimpiada Nacional. En la Olimpiada Nacional iniciamos el proyecto en el año 96 y ganamos la primera Olimpiada en el año 2000. O sea, pasaron 4 años tejiendo ese proceso, que a mí me tocó, contribuyendo, fortaleciéndolo, adaptándolo a las diferentes necesidades. Nos tardamos 4 años en ganar una Olimpiada Nacional. Ahora llevamos 3 años o 2 años, ¿no? Que es lo que lleva un poco la administración de los municipios y de lo que dejaron algunos municipios de la anterior administración, en donde ya se está clarificando eso. ¿Y cuál es la intención de nosotros? Que en el 2018 ya exista un proceso ya bien elaborado, ya exista un camino para los municipios en ese sentido, ¿no? Que antes no existía. Antes, nosotros lo hemos dicho muchas veces, antes existían 125 proyectos deportivos en el estado. Entonces, ¿son las formas, André, las que se... Así es, exactamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Hay mucho todavía que tratar con André Marx Miranda, titular del CODE Jalisco. Gracias por seguir con nosotros. André, hablabas tú de una población peculiar que trae 2 problemitas ahí, Ciudad Guzmán. Una, la batalla de Lirio. Sí. Recuerdo Chapala, cómo le batallaron, y ahora ahí está en Ciudad Guzmán. Ya te ha creado un dolor de cabeza a ti y al presidente municipal, porque cómo van a resolver el Lirio y se está perdiendo tiempo para la preparación de los canoístas o el canotaje. Sí, bueno, ahí tuvimos que enfrentar una situación
natural, adversa totalmente, en donde sube el nivel de agua de la misma laguna de Zapotlán, en donde, bueno, pasa literalmente y llega al edificio donde entrenaban los deportistas. Y bueno, ya se han hecho todos los estudios necesarios y ya el día de hoy puedo decir que tanto el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán como el Gobierno del Estado tenemos ya bien definida cuál es la estrategia para resolver el problema ese. Tenemos el proyecto, tenemos presupuestado el proyecto, cuánto saldría resolver esa situación y vamos a aprovecharlo, ¿no? A la par que vamos a rescatar ese edificio que tenemos ahí en Ciudad Guzmán, que es un edificio donde albergaba los deportes de remo y canotaje. Vamos a crear una infraestructura tipo malecón en la misma laguna para que sea aprovechada también para la comunidad en general en Ciudad Guzmán. Otro de los puntos, Ciudad Guzmán, tristemente, el centro de alto rendimiento que se tenía ahí, ya se entregó, tengo entendido, a otra dependencia del gobierno federal o estatal, ¿no? La Semarnap, el de alto rendimiento, capacitación. No, todavía pertenece al CODE Jalisco. ¿Qué va a pasar? Seguir trabajando. Lo que estamos haciendo es colaborando más bien, o sea, no lo estamos entregando, estamos colaborando con SEMADET, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología del Gobierno del Estado, en donde obviamente a ellos les interesa por la ubicación geográfica que tiene este centro de alto rendimiento, les interesa a ellos para hacer investigaciones, para hacer estudios, para hacer el trabajo que ellos requieren como secretaría. Entonces lo vamos a estar combinando el CODE Jalisco con la Secretaría de SEMADET. O sea, va a haber todavía concentraciones para atletas allí, ¿no? Así es. Ok, otra de las cosas es precisamente, y ya lo hablabas, mantenimiento de instalaciones, problema de años. Sí. Sin embargo, me llama la atención, se desmanteló el gimnasio Panamericano de gimnasia, valga la redundancia, en el entendido de que se iba a rentar, que se iban a hacer eventos. Se entregó una instalación, otra instalación panamericana, el estadio, que está de atletismo, que está de charros, a fin de cuentas, André. Pero por otro lado, pues se inauguró la rehabilitación de una fosa y una plataforma de clavados en el CODE Paradero. Y ahora se tiene tres fosas de clavados, CODE Alcalde, Paradero y la Panamericana, que está ahí en el Metropolitano. Y la López Mateos. Y la López Mateos. Son 4. Son 4. Así es. Que no es muy caro mantenerlas y entonces como que brinca ahí, ¿no? Porque es muy caro. Tenías problemas hace unos tiempos con del Panamericano Metropolitano. ¿Cómo está entonces eso, André? Sí, pero el caso de la natación, mira, hay instalaciones, el CODE Jalisco tiene instalaciones, digamos, específicas en donde no podemos nosotros generar un ingreso, ¿no? Como el caso del stand de tiro deportivo, por ejemplo. Ahí es muy difícil, ¿no? Crear una escuela de tiro deportivo, crear actividades alternas digamos, a donde entrenan la selección Jalisco, donde vienen los seleccionados nacionales. Es muy complicado. Pero esta instalación de tiro deportivo requiere de su recurso para mantenerse. Y hay otras instalaciones que nos dan a nosotros el recurso necesario para mantener esa instalación y un extra para mantener las instalaciones que no podemos generar ingresos como lo podemos hacer con esta instalación. Una de ellas son las albercas. Las albercas para nosotros eso representa, ¿no? Una alberca para nosotros, por ejemplo, ahora, como lo decías, la alberca Paradero. Bueno, la alberca Paradero brindará un servicio para los seleccionados, pero brindará un servicio para los usuarios en general, en donde nosotros estamos proyectando tener 3,000 personas en esa alberca. Y esa alberca va a generar ingresos para la institución, que esos ingresos nos alcanzan para mantener las condiciones óptimas de la alberca y mantener otros estadios. Entonces, eso es la estrategia que estamos haciendo. En el caso de la López Mateos, como lo decías también, teníamos un estadio en donde entrenaba un solo deporte y ese estadio pues prácticamente no lo podíamos nosotros utilizar, o sea, cero. O lo utilizábamos, teníamos que quitar, desmontar toda la gimnasia, afectar el entrenamiento, dañábamos el equipamiento de montar y desmontar y todo el tiempo que nos llevaba en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Sacar a ese deporte, brindarle las condiciones necesarias que ellos requieren, que es un espacio para entrenamiento, lo tienen ya en Alcalde, y ese estadio para nosotros nos está generando ingresos también. ¿Cuánto genera? Si no es... El dato no lo traigo aquí de memoria, pero bueno, antes generaba 0, ahora está generando ya. Estamos haciendo varios eventos deportivos, varios eventos escolares, algunos colegios particulares que hacen ahí algunos eventos.
eventos grandes que hemos hecho como de taekwondo, de karate, donde a nosotros nos ha generado un ingreso importante que nosotros no contábamos, ¿no? Me llama la atención y abiertamente te lo digo porque, bueno, tú sabes perfectamente que el municipio de Zapopan agarra a Brenda Magaña, le quita las maletas, la regresa prácticamente del extranjero, firman ese convenio y todavía no abren el gimnasio y ya está saturada la actividad, André. Entonces, ¿cómo que no era rentable o ese tipo de cosas? Son las cosas que a veces a la gente le brinca, porque en el caso de la gimnasia entrenaba la selección Jalisco de gimnasia. Entonces, la selección Jalisco de gimnasia entrenaba un promedio de 6 horas al día. Entonces, esos 6 horas al día a nosotros nos limitaba el espacio, el uso del espacio a muy poco tiempo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues no podíamos tener esa posibilidad. Y me da risa, y lo debo decir, digo, no es algo irónico. O sea, la selección Jalisco estorba a la actividad. Es increíble. Suena así, pero es cierto, o sea, no estamos criticando, no por eso van a sacrificar, no, ahí están los resultados, porque entiendo que la labor del CODE es el alto rendimiento principalmente, sin quitar las otras áreas, ¿no? No principalmente, ¿eh? La labor del CODE no es el alto rendimiento, que esa es una etiqueta que nos hemos tratado de quitar por todos estos 4 años que yo tengo en la administración. Los estatutos dice... Sí, no, los estatutos y la ley general del deporte dice que el objetivo fundamental del CODE Jalisco es la promoción del deporte. La promoción del deporte, y la promoción del deporte no quiere decir es preparar solamente atletas para alto rendimiento. El CODE, su obligación es coordinar los esfuerzos institucionales, coordinar los esfuerzos del Estado para que en el Estado haya más deporte. Entonces, ¿por qué se le critica al CODE cuando no hay resultados y medallas a nivel nacional e internacional? ¿Por qué se tenía que criticar? No, no se tenía que criticar, pero es una responsabilidad que también tenemos nosotros, ¿no? Entonces, o sea, el CODE tiene que dar resultados tanto en el alto rendimiento, pero el CODE tiene que dar resultados también en la promoción del deporte. Son los dos objetivos muy claros que tenemos y en los dos hemos avanzado. En se ha avanzado menos, digamos, en el deporte de alto rendimiento porque ya tenemos 17 años ganando la Olimpiada Nacional, 17 años siendo los mejores del país. Rectifico, André, se tiene toda una historia en donde hay atletas de Jalisco, padres de familia, que han estado. Sí, esa es la historia esa real, es la historia, ¿no?, del deporte porque de Jalisco. yo voy a esto, hay que modificar entonces la ley y ser muy claro, ¿no? Porque no se puede exigir medallas, resultados en alto rendimiento cuando no está bien claro y entonces también situaciones sociales. Cuando no te apoyan los municipios o se lavan. Yo voy a estar con los municipios y ahí vienen presidentes de asociaciones que se hacen como el tío Lolo, ¿ya sabe cómo? Al volver de la pausa se lo digo. Bueno, si usted se pregunta cómo está el tío Lolo, se hacen tontos solos en ese sentido. Hay muchos presidentes de asociación que también, y te lo digo, André, porque, bueno, tradicionalmente se venía trabajando quien hacía los eventos de selección para las representaciones estatales eran las asociaciones. Y empezaron a agarrar una costumbrita de que si no me das, no hago. Y esa costumbrita ya se quedó y ahora parece que es exigencia y no se vale, porque hay muchos. Y hablo que de alguna manera la tendencia viene desde las federaciones, es que mi federación no me da. Entonces, ¿qué caso tiene que tengamos asociaciones? Y además hay muchos. Atletismo, vámonos. ¿Cuántas carreras en el año hubieron o se tuvieron aquí? Y para eso sí cobran el 7%. Un poco más de 100 carreras al año. Y entonces, ¿cuánto se genera? ¿Quién rinde cuentas? Porque cobran. Y ahora, no las hizo la asociación, las hacen los clubes, el CODE, los municipios, que es una tendencia, ¿no? Carreras, carreritas y carrerotas, yo les digo, qué bueno, es activación física, ¿sí? Es un inicio para enamorar al papá, que se enamore, eso. Pero creo que salen de bien, ¿no? Sí, tienes razón, Sergio. Ahí el caso de las asociaciones deportivas, sí, estamos generando ya, de hecho, hace unos días dimos a conocer un tema importante sobre la evaluación que vamos a tener con las asociaciones deportivas ya a partir del año que inicia, del 2017, en donde creamos 4 grupos de trabajo. Cada uno de esos grupos, las asociaciones estarán integradas de acuerdo a su similitud de organización, de estructura, de número de practicantes, y vamos a poner a competirlas. Y a finales del próximo año, del 2017, vamos a dar a conocer quiénes fueron las mejores asociaciones. Y estamos haciendo un grupo de indicadores y de evaluaciones con ellos,
en donde les vamos a decir, en este punto, esta asociación estuvo así, así, así. En este punto, esta asociación estuvo estos resultados. Entonces eso lo vamos a dar a conocer, lo vamos a hacer público. Ya lo platicamos con ellos, estuvieron totalmente de acuerdo. Obviamente habrá un incentivo importante al final del próximo año, en donde reconozcamos también, bueno, la labor y el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Claro, y aquí si me permites hacer, también a veces hay presidentes, hay que reconocerlo abiertamente, que son víctimas también de sus propios presidentes de la federación, como lo decías al principio, el atleta que si no hace, si no, y el presidente, si no me apoya, si no esto, los obligan. Y es una exhortación, ojalá y que de veras se pueda entender, si no, no va a cambiar la cuestión del deporte, deportistas y asociaciones, porque el deportista está afiliado a través a la federación, a través de su asociación. Entonces, señores, no se dejen coaccionar en ese sentido. Hay que ayudar. ¿Por qué? Porque qué padre es, pues yo te hago la fiesta, pero dame el dinero, y no se vale. Y también ellos tienen parte de responsabilidad. André, algo que se nos está yendo el tiempo y te decía que no nos iba a faltar más, ahora sí que minutos en ese sentido. Algo que no podemos dejar en alto y que sigo insistiendo. Del Centro Estatal Paralímpico ni hablamos, o sea, queda un año y medio te queda, ¿será factible o ya de plano no? Porque esa es una deuda, no de André, del gobierno de Jalisco desde hace muchos años. Desde hace muchos años, ¿no? El tema de los centros de alto rendimiento, como el caso del CENAR, por ejemplo, ¿no? Yo estuve hace unos días en el CENAR. El CENAR es el Centro Nacional de Alto Rendimiento que está en la Ciudad de México, y en teoría donde están los mejores deportistas de todo el país ahí, ¿no? Entonces, yo estuve platicando con ellos y ellos tenían en ese CENAR niños desde la primaria, secundaria y la preparatoria, ¿no? Niños en donde estaban concentrados ahí todo el tiempo, en donde llegaban el lunes en la mañana y se iban el viernes a su casa. Otros se quedaban inclusive por semanas completas. Entonces, yo lo que les decía era de que ese sistema ya en la actualidad, sobre todo en las edades pequeñas, ya no nos produce a nosotros resultados positivos. O sea, ¿por qué? Porque estamos alejando al niño de su núcleo familiar. Y es un tema importante, en el sentido del deporte es un tema importante. Estamos quitándole digamos, al individuo, al niño, al joven, ese sentido de la familia, del papá, de la mamá, de llegar a la casa en la noche, de amanecer, de despertar, de dormir, y eso no lo podía sustituir al deporte. Entonces hemos tratado de recortar eso en el sentido de cambiar esa estrategia y generar ahora concentraciones para los deportistas con un cierto nivel ya, con una cierta trayectoria en el ámbito deportivo. No desde chiquititos, descubrimos a un niño con mucho talento, y lo ponemos a entrenar, lo sacamos del núcleo de la familia y lo metemos a un ritmo de vida muy complicado. Muy complicado. Sí, totalmente de acuerdo, pero el Centro Paralímpico, y hay que ser claro, se está entrenando la selección Jalisco, ver, son los horarios, oye, vete a segundo término. No, nuestros atletas del deporte adaptado requieren ya de esa dignificación. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, o sea, no necesariamente tiene que haber un lugar, un centro en donde tengan que ir todos. Tenemos que crear estructuras en donde hay, en las diferentes partes del estado, en donde en el Paradero, por ejemplo, haya un centro de alto rendimiento paralímpico. O sea, es decir, que tengan sus horarios, que tengan sus condiciones, sus instalaciones, lo que ellos necesitan. Luego, por otro lado, por acá, por la López Mateos, tenemos que hacer, inclusive el proyecto de la López Mateos está enfocado más en el tema paralímpico que en el tema condicional, porque es más fácil, ¿no?, que los condicionales se adapten inclusive a las condiciones de un paralímpico que al revés, definitivamente. Bien, vamos a tener que hacer una pausa, se nos está terminando el tiempo y hay un cierre que sí queremos tocarlo contigo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44. El tiempo se nos está agotando y André, bueno, la recta final. Quisiera que nos explicaras por qué André Marx Miranda en su informe nunca habló y no ha hablado abiertamente, no lo ha planteado, de que recibiste una deuda de 480 millones de pesos y que tengo entendido te quedan 65. Y esto se refleja abiertamente y quiero reconocerlo, ¿sí?,
yo que he sido un severo crítico en tu administración, André, ¿por qué no hablar de esto? Porque esto representa miles de millones de pesos que no han llegado a los deportistas y al deporte de Jalisco le ha frenado de manera impresionante. Hablar de 480 millones de pesos que te dejaron una deuda no se vale. Y sin embargo, ¿por qué no hablarlo? Bueno, realmente sí ha sido un reto para nosotros el tema administrativo en la institución, ¿no? Un tema en donde nos está tocando pagar lo que sucedió en los Juegos Panamericanos en relación a una deuda que cuando nosotros recibimos la institución, como bien lo dices, un poco más de 480 millones de pesos. Y nos hemos dado la tarea, bueno, nosotros no podemos dejar a una institución en bancarrota definitivamente. Entonces establecimos una estrategia administrativa muy clara en donde nos pusimos en que cada año tenemos que irle bajando a esta deuda, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos tenido momentos difíciles económicamente, pero no hemos dejado caer al deporte de Jalisco, ¿no? Pero ¿por qué no hablarlo, André? Tuvimos una evaluación muy grande que fue el caso de Nuevo León el año pasado, en donde se gana la Olimpiada a pesar de la inversión que hizo Nuevo León y la poca inversión que hicimos nosotros, pero con trabajo, ahora sí que con estrategia salimos adelante. Obviamente el informe del pasado 7 de diciembre no era un foro para comentarlo de esa manera. El foro en este sentido para comentarlo de todo el tema administrativo existen esos foros, que es hacia el interior del gobierno del estado, que es hacia el interior de finanzas, en donde nosotros estamos planteando nuestra estrategia financiera. Al fin y al cabo, el CODE es una institución administrativa, es una institución de finanzas que tenemos que llevarlo de esa manera, ¿no? Claro. Entonces hemos sido hemos trabajado muy de cerca en ese sentido para que nosotros cuando llegue el 2018 entregar una institución sana, hablando financieramente, sin deudas, sin problemas, sin tener, como lo llegamos a tener nosotros en los primeros años, que no nos alcanzaba ni para la nómina, ¿no? Entonces, todo eso no va a existir en el 2018, que eso ha sido un reto muy grande para nosotros, ¿no? Ciego y necio sería si no reconozco públicamente, yo que te he señalado varias cosas, si no reconozco que esto es verdaderamente, creo, lo más rescatable hasta el momento de tu administración, el hacer valer esto. ¿Por qué? Porque te ha costado frenar y, en fin. André, sí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo también a ti. Y si igualmente, Sergio. No, pues gracias a todos, gracias al Canal 44, a ti, Sergio, por toda la cobertura y, como lo hemos dicho, a todos los medios de comunicación. Ustedes nos ayudan mucho para promover el deporte y desearles a todos ustedes y a todas las familias que nos ven una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que sea un momento de familia 100% para ser felices. Y ya tendremos la oportunidad de, al principio del año, invitarte también para preguntarte por qué no gritas a nivel nacional. Acuérdate, hace un año te recibí yo aquí. ¿De qué sirve que Jalisco sea 16 veces campeón nacional? El próximo año te preguntaré de qué sirve ser 17 veces. Feliz Navidad. Igualmente, gracias. Igualmente a usted, gracias por el favor de su preferencia. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.